criptomonedas y bitcoins, lo que podría ser una burbuja financiera en la tecnología. Bitcoin está en boca de todos, no solo de los medios de tecnología, pero mucha gente tecnológica ve esta revolución como algo especial, imparable y con una escalada de precios completamente justificada. Sin embargo, hay una corriente de opinión, muchas veces desde el mundo de la economía, que piensa que lo que estamos viendo con Bitcoin no es más que una burbuja financiera. Lo cierto es que las burbujas financieras son difíciles de ver cuando se está en ellas y muy fácil cuando han pasado. Tampoco hay teorías claras de por qué se producen, y la posibilidad de que Bitcoin sea una burbuja es suficiente para que los tecnófilos nos pongamos las pilas y entendamos bien qué es una burbuja financiera. Una burbuja financiera se forma cuando un activo sube de precio de forma desproporcionada, alejándose el precio del valor intrínseco del mismo. Es decir, los seres humanos tenemos una forma de fijar los precios determinados por oferta y demanda, que puede hacer que los precios se encuentren por encima o por debajo de su valor real. Aunque la teoría económica clásica dice que los mercados son eficientes, lo cierto es que en cualquier mercado que vayamos hay mucha volatilidad, variaciones rápidas de precios, cuando el valor no cambia tan rápidamente. Por lo tanto, los mercados pueden ser eficientes en el largo plazo, pero en momentos determinados la fijación de precio no es perfecta. ¿Cómo determinar el valor intrínseco de un activo? No es nada fácil. Las burbujas son difíciles de detectar. Alguien podría indicar que el mejor mecanismo que tenemos para determinar el valor es precisamente el precio, la oferta y demanda. Pero si en el largo plazo el precio de un activo se desploma, sí que se puede contraargumentar que estábamos ante una burbuja, una fijación desproporcionada de los precios. La mejor forma de visualizar lo que es una burbuja es mediante ejemplos. En la historia ha habido muchas burbujas. Una de las más famosas es la de los tulipanes en la Holanda, aunque algunos historiadores dicen que no fue tal. Este episodio acaecido en Holanda en el siglo XVII es uno de los ejemplos más citados a la hora de ilustrar el concepto de burbuja especulativa. Quizá es, por el objeto de la especulación, uno de los más curiosos, aunque desde luego no el único. Los tulipanes llegaron a Europa Central a finales del siglo XVI y en un principio no eran demasiado populares. Sin embargo, tras verse afectadas por un virus, empezaron a surgir una gran variedad de colores y una forma irónicamente más agradable, lo que provocó un creciente interés por ellos. La boyante situación económica en Holanda, derivada de su actividad comercial, hizo el resto, y a principios del siglo XVII, los bulbos de tulipán se convirtieron en piezas de coleccionista. En la década de 1630, el panorama se volvió enloquecido, con un mercado de los tulipanes cada vez más activo. Los precios ascendían sin parar, alcanzando cifras desorbitadas. En 1635 se llegaron a pagar 100.000 florines por 40 bulbos, y por un bulbo de la preciada especie Semper Augustus se podían pedir 5.500 florines. Esta situación generalizada en todo el país se generó la ilusión de que siempre se ganaba en el mercado del tulipán, independientemente de a qué precio se comprara. Alguien siempre estaría dispuesto a pagar más. Gente de todas las clases se lanzaron a comprar bulbos de tulipán, deshaciéndose de sus bienes más básicos con la esperanza de revenderlos obteniendo un beneficio. Un marinero desconocedor de los tulipanes fue encarcelado tras comerse por error un bulbo. Sin embargo, en algún momento a principios de 1637, algunos de los especuladores detectaron signos de agotamiento del mercado y decidieron que era buen momento de vender y salir del mismo con sus ganancias. Esta actitud se contagió rápidamente y el pánico se apoderó del país. Quienes tenían bulbos en esos momentos, adquiridos a precio de oro, se encontraron sin compradores. La situación no era la mejor para los que habían comprado mediante un contrato de futuros. Se veían obligados a comprar a un precio que ya no era el del mercado. La situación era tal que el gobierno holandés trató de mediar estableciendo unas normas que consideraban nulos los contratos realizados a partir de noviembre de 1636 y que establecían que los contratos de futuros debían ser satisfechos con un 10% de la cantidad establecida inicialmente.
Sin embargo, estas medidas no dejaron contento a nadie. Los compradores se veían obligados a pagar por algo que ya no tenía valor, y los vendedores tenían que vender a un precio menor que el acordado. La explosión de la burbuja dejó, como siempre ocurre, vencedores y vencidos. Vencieron aquellos que salieron justo antes de la explosión, acumulando grandes beneficios. Perdieron quienes habían liquidado su patrimonio para especular con bulbos y al final se quedaron con tulipanes y sin casa. Y perdió el país, porque durante años se vio sumido en una importante depresión económica. Si nos remontamos a ejemplos más cercanos, tenemos la burbuja.com, de finales del siglo XX y principios del XXI. Internet era una revolución que lo iba a cambiar todo y cualquier empresa que tuviera relación con esta nueva economía era deseada por los inversores, independientemente que fueran máquinas de perder dinero. En el pico de dicha burbuja, el Nasdaq llegó a cotizar en 5.000 puntos y en cambio, a finales de 2002, rozaba los 1.000 puntos. Es decir, un inversor que hubiera comprado una selección de acciones cotizadas en el Nasdaq habría perdido un 80% de lo invertido. En algunas compañías concretas que quebraron, la pérdida fue incluso mayor. Otra burbuja reciente es la inmobiliaria que sufrió España. El pico de valoraciones de vivienda estuvo en 2007 a 2008, con una caída de los precios desde entonces de casi un 40%. Esta burbuja irracional hizo que se construyera mucho más de la cuenta, que la gente se endureciera por encima de lo razonable y casi arrastra al país al abismo económico. Como último ejemplo, podríamos mirar las valoraciones de muchas empresas en estos momentos. Históricamente, el PER, precio a beneficio de la bolsa, se sitúa en torno a 16 y en el índice Standard & Poor's 500 de Estados Unidos, el PER está en torno a 30, unos valores muy altos que muchos señalan como una burbuja de valoraciones. Que esto sea una burbuja es complicado de determinar porque también se da una circunstancia nunca vista con anterioridad. Los tipos de interés son prácticamente cero y los inversores son capaces de tomar riesgo, invertir en empresas, aunque la rentabilidad no sea muy alta, con tal de tener algo de beneficio. Los mecanismos de las burbujas financieras son bastante desconocidos. Ha habido algunas sugerencias en el pasado, pero no acaban de encajar bien con las pruebas empíricas. Lo cierto es que en algunos momentos se produce una realimentación positiva, es decir, cuando algo sube exuberantemente en lugar de haber un efecto compensación. Todo el mundo se sube al carro de los compradores. También hay indicaciones de que el acceso al crédito fácil y barato provoca burbujas. Lo que es cierto es que las fases de una burbuja están bien definidas. Tras un aumento inicial de precios, debido a factores reales y fundamentados, la subida atrae a los espectadores, que no tienen por qué ser malvados hombres vestidos de negro en Wall Street. Puede ser perfectamente gente que ha visto lo que sucede y no quiere quedarse fuera. No quiere ser el único tonto que no invierte. Después de esto, la subida empieza a ser exponencial, y a los que señalan que puede ser una burbuja, se le descalifica diciendo que no entienden nada, que esto es un nuevo paradigma, una nueva economía o cualquier cosa similar. Por último, se produce el estallido, no sin antes que los verdaderos expertos vendan sus posiciones. Y aquí los que no eran especuladores profesionales pierden mucho dinero. Pero, ¿por qué se dice que Bitcoin puede ser una burbuja? Primero, porque la subida es brutal. Una subida tan grande puede estar fundamentada porque vaya a provocar cambios radicales en la sociedad. Pero hay que recordar que otros cambios radicales en la sociedad, como la locomotora o Internet, también vivieron sus burbujas y que aunque había algo de fundamento detrás de ellas, la inversión fue excesiva e irracional y dejó quebrados a muchos inversores. Segundo, porque tiene fallos. La volatilidad no le permite ser un medio de pago, sino un valor de refugio. Y como valor refugio, solo cuenta con la escasez y la confianza. Si pierde la confianza, se puede desplomar muy rápido. Y además, hay algunas limitaciones técnicas, como el consumo energético, que requiere para funcionar en los niveles actuales. Y tercero, porque últimamente se oyen descalificaciones similares a las de las anteriores burbujas. Esto es un cambio de paradigma, va a revolucionar las transacciones económicas, no entiendes realmente cómo funciona y un largo etcétera. En una burbuja se puede ganar mucho dinero, pero también perderlo, porque nadie quiere ser el primero en retirarse. Pero cuando la música se apaga, ya es tarde.
Si el video que acabas de ver fue de tu agrado, no olvides suscribirte, activar la campanita de notificaciones y darle like o pulgar hacia arriba.